Estamos ubicados en el Salón de Convenciones del Hotel Ática 21, donde hace ya algo más de 24 horas se está celebrando el 15 Congreso Bienal de SETRADE, es decir, de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte. Una entidad formada por profesionales, diferentes profesionales, especialistas en cirugía ortopédica y traumatología, medicina deportiva y un abanico de profesionales con titulaciones universitarias de otras áreas, todas ellas evidentemente afines al aparato locomotor. La finalidad de SETRADE es ser una entidad participativa en los procedimientos de desarrollo profesional e implicarse además en equipos de trabajo que desarrollen los requisitos de los equipos médicos que deben prestar y prestan en la práctica diaria su servicio en entidades deportivas, tanto en el ámbito escolar, universitario, aficionado y, por supuesto, a nivel profesional. Vamos a abordar en este momento una de las temáticas que conforman el contenido del programa de contenidos de este congreso, y vamos a hacerlo con el doctor Miquel Sánchez. El doctor Miquel Sánchez es traumatólogo especialista en cirugía ortopédica y especializado en traumatología del deporte y medicina regenerativa. Doctor Sánchez, pues buenos días. Buenos días. Encantado de saludarle, muy amable. El doctor Sánchez, además, dentro de, yo diría que de pocos minutos, ¿verdad?, va a participar en una de las mesas redondas que conforman, como he dicho, los contenidos de este congreso. En concreto, doctor, un poco ya lo he dicho en la presentación, usted trabaja en el ámbito de la medicina regenerativa, ¿verdad? Sí, desde hace ya 20 años, Muy 23 años ya estamos en ese campo. Claro. Dentro del amplio contexto de las diferentes herramientas que componen la medicina regenerativa, una de las que, yo creo que podemos decirlo así, una de las que genera mayores controversias es el tema del plasma rico en plaquetas, que precisamente sobre este tema va a centrarse esta mesa redonda. A mí me gustaría, porque evidentemente esta entrevista la van a ver muchos especialistas, muchos traumatólogos, muchos incluso especialistas y médicos que practican la medicina regenerativa, pero también va a haber un público muy amplio que quizá no tenga muy claro el concepto, ¿no? Entonces, si le parece, empezamos por ahí. ¿Cómo definiría usted qué es la medicina regenerativa? Pues es una pregunta muy difícil de contestar. Al final, el resumen, en la medicina regenerativa hay en muchas ramas de la medicina, pero centrada sí, claro, en aplicada a la traumatología. Cuando tenemos una lesión, cualquier persona quiere curarse y alcanzar el nivel previo a la lesión. Y dentro del deporte todavía más. Entonces necesitamos herramientas biológicas que ayuden a que esa reparación o esa regeneración de los tejidos sea lo más parecido posible al tejido natural. Y dentro de ese contexto actúa la medicina regenerativa, que tiene ramas, se trabaja con células o con señales celulares, que son los factores de crecimiento, o con biomateriales. Sí. Las células es un tema que no nos dejan utilizarlo la Agencia Española del Medicamento, por eso es por lo que hablaremos solo de las plaquetas. Claro, perdón, cuando habla de células se refiere a células madre. A células madre, sí, a la terapia celular. Bien, a modo de curiosidad, ¿por qué razón en este momento precisamente esta herramienta de la medicina regenerativa no se puede utilizar aquí, en España al menos? Todavía consideran, y yo creo que con mucha razón, la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea del Medicamento, que no hay suficiente investigación básica como para aplicar estos tratamientos. No conocemos protocolos, ni dosis, ni cuánto, y no sabemos los efectos a largo plazo. La podemos usar dentro de ensayos clínicos a nivel experimental o por uso compasivo, pero siempre con permiso de la Agencia Española del Medicamento. Dentro de unos años, cuando todo esté regulado, sepamos lo que van a dar de sí, entonces estará probablemente permitido. Claro, esto me llama la atención porque con cierta frecuencia, sobre todo ahora me refiero al deporte profesional en diferentes ámbitos, pues leemos la tal o cual jugador, sobre todo futbolistas en este caso, pero no excluimos a otras disciplinas, pues se han sometido a un tratamiento de células madre. Entonces, la pregunta es,
¿Por qué en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el deporte profesional se utilizan y en otros quizá no tanto, o directamente ya no se utilizan? No, ahí hay dos partes. Una que es confusión y Sí. mucha gente cuando hablan de células se refieren al PRP. Bien, Ahí es hay una confusión de concepto. De concepto. Se cree que todo esto son tratamientos de células madre. Sí. Y la otra parte es que se ha utilizado, y porque se han utilizado en los tratamientos y también en los deportistas profesionales, Ajá. pero de una manera no del todo legal. No Bien. con el permiso oficial de la Agencia Española del Medicamento. Y ahora ha habido una normativa, como se están Sí. utilizando, donde han regulado para decir que solo se usen en un ensayo clínico con uso compasivo. Bien, entonces, hemos aprovechado para clarificar esta confusión. Células madre, plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento son conceptos que hay que diferenciar. Sí. A ver, nuestros tejidos se ponen al día, ¿no? Se reparan porque las células fabrican esa matriz que compone el Sí. tejido. Esas células no harán nada si no reciben órdenes. Esas órdenes son señales celulares que son los factores de crecimiento. Sí. Y esos factores de crecimiento están en las plaquetas y en el plasma. O sea, el PRP es un cóctel de factores de crecimiento que son los que van a estimular a nuestras células para que trabajen y reparen una lesión. Bien, es todo un protocolo, ¿eh? Un proceso. Entonces ahí... Claro. Muy bien. Vamos a centrarnos un poco más a fondo, una vez hecha esta clarificación, que yo creo que es útil para todos, en el contenido de esta mesa redonda, en la cual, además del doctor Miquel Sánchez, va a participar el doctor Francesco Benazzo y el doctor José Miguel Catalán, que entiendo que ellos también son especialistas de alguna forma en, Sí, son en el expertos. tema, expertos en medicina regenerativa. Plasma rico en plaquetas. Controversias sobre este procedimiento. ¿En qué se basan esas controversias? Bueno, muy buena pregunta también y muy difícil de contestar. A ver, cuando hemos investigado sobre plasma rico en plaquetas, hemos visto que en cultivos celulares, en laboratorio, siempre funciona. Cuando hemos hecho cirugía experimental en animales, siempre funciona. Y cuando se ha empezado a aplicar a pacientes, y en la literatura científica hay discrepancias en los resultados clínicos. Y de ahí nace una controversia. ¿Por qué unos resultados sobre una patología dan buenos resultados en un grupo de trabajo y en otro no? Entonces, unos dicen que no sirve, otros decimos que es buenísimo, y eso es lo que hay que discutir. Y hay varias razones por los que pueden explicar esta discrepancia en los resultados clínicos. Es decir, simplificando al máximo, hay especialistas, expertos partidarios del plasma rico en plaquetas y de su utilización, ahora hablaremos de protocolos, etcétera, y otros que discrepan diciendo que prácticamente la eficacia no está demostrada. Sí, yo creo que, a ver, la utilización de los PRPs en el mundo ha sido un boom. Sí. Nació en España, de aquí se ha extendido a Europa, Estados Unidos, Japón, China, y entonces ha empezado a utilizarla mucha gente sin haberse formado en estas terapias. Y han hecho ensayos clínicos de una manera con malos protocolos, con malos procedimientos de preparación del plasma, y entonces es donde ha habido malos resultados y en contra de otros buenos resultados. Bien, volviendo un poco al principio, a la génesis del tema, ¿cómo se obtiene el plasma rico en plaquetas? Pues es muy sencillo. A ver, todos son componentes de nuestra sangre. Todos sabemos que si la sangre no llega a un sitio, no se va a curar. Una herida que no sangra no se va a curar. Cuando se hace un coágulo de sangre después de una lesión, dentro de ese coágulo están todas las señales celulares que van a estimular las células. Esas señales celulares sabemos que están sobre todo, es más complejo, pero en resumen están en las plaquetas y en el plasma. Quiere decir que de la sangre tenemos que quitar lo que no sirve. Entonces centrifugamos la sangre para quitar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y nos quedamos con la fracción de plasma con más contenido de plaquetas, pero eso se llama plasma rico en plaquetas. Y eso es lo que utilizamos como tratamiento. Doctor Sánchez, entonces entiendo que, hablando de los PRP, en nuestro país su uso está autorizado, en definitiva. Sí, por supuesto. Cuando empezamos a trabajar con los PRP hubo problemas. Incluso la agencia antidopaje, la agencia europea mundial antidopaje, lo recuerdo. Dijeron que era doping. Duró muy poco eso porque hubo una reunión
del Comité Olímpico Internacional en Suiza, donde se juntaron expertos y concluyeron que para nada era doping. O sea, el tema está resuelto. Resuelto. Y dentro de España o dentro de Europa también, cada país tiene su reglamento de cómo se utiliza. Y hay una normativa española, la Agencia Española de Medicamentos, de quién puede usar este tratamiento, de en qué condiciones, etcétera, etcétera. No sé si lo he entendido mal, pero antes usted ha comentado que España fue, en su momento, pionero, ¿no?, en el tema de los PRP. Sí, en el aparato locomotor, absolutamente. A ver, los PRPs, las plaquetas se utilizaban como tratamiento desde hace muchos años porque utilizaban un gel de plaquetas, buscaban impedir sangrados. Se utilizaron en cirugía cardíaca y donde más se desarrolló fue en la cirugía maxilofacial, cuando se extraía una muela para rellenar el agujero y que no sangrase y poder poner un implante después. Se utilizó los PRPs como sellantes de los agujeros que quedaban en las mandíbulas. Los dentistas vieron que se producía un efecto, además de muy poca inflamación, y se empezó a estudiar. Eduardo Nitua, que es un dentista de Vitoria, estuvo en Estados Unidos en los años en que se hablaba de todo esto, y al volver trajo e instauró un método de preparar el PRP, que es lo que nació aquí, con pequeños volúmenes de sangre. Antes los americanos utilizaban medio litro de sangre para preparar un poquito de PRP. Bueno, ahora se utilizan pequeños volúmenes de sangre ya en el mundo entero a partir del procedimiento de Eduardo Nitua. Y nosotros al año siguiente empezamos a aplicarlo en las patologías del aparato locomotor. O sea que de alguna forma los traumatólogos les deben a los dentistas, ¿verdad? El hecho de que dieron el primer paso para la posterior aplicación de los PRP en traumatología. Bien, ahora lo apuntaba usted, ahora usted lo apuntaba, cualquier persona puede, en principio, someterse a un tratamiento con plasma rico en plaquetas. Sí, cualquier persona se puede someter, todos tenemos sangre, todos tenemos plaquetas y todos nos curamos, pero hay diferencias. Un deportista de élite, un deportista profesional, pues se tiene más biológicamente son diferentes, han llegado a ese nivel porque no son como nosotros. Claro. Tienen mucha más capacidad de regeneración, de recuperarse antes. Bueno, y una mejor genética. Eso es, porque todo está en los genes. Claro. Y hay un 15 o un 20% de personas que genéticamente tienen muy mala calidad de PRP. Claro. Y esos son pacientes que responden muy mal al tratamiento. Y es otro de los motivos de la controversia. Sí. ¿Cómo puede saber si la calidad del PRP es mejor o peor? Pues hasta ahora no podíamos saber, era imposible comparar los PRPs de una persona y otra porque la analítica de los factores de crecimiento es enormemente cara, es imposible hacer a todos los pacientes. Pero desde hace unos años venimos trabajando comparando los genes de los pacientes que respondían muy bien con los genes de pacientes que respondían muy mal. Y ya tenemos un algoritmo genético para predecir con un estudio genético si un paciente va a responder bien o no al PRP. Esto es muy reciente, muy reciente, se está publicando en estos momentos. Bien, hablaremos ahora de las diferentes formulaciones que pueden aplicarse en los PRP, plasma rico en plaquetas. Pero antes, ¿cuándo está indicada la aplicación de PRP? Claro, entiendo que cada paciente tendrá sus propios perfiles, sus propias características. En general, ¿cuándo el traumatólogo decide que a este paciente se le puede aplicar un tratamiento con PRP? A ver, hay tres grupos de indicaciones en traumatología. Tenemos un paciente que tiene una lesión aguda, se ha roto un ligamento, se ha roto el músculo y queremos que se cure pronto, porque lo que queremos pronto y con una mejor cicatrización. Pronto, rápido y bien. Eso es exactamente. Y para eso ayuda el PRP. Entonces, podemos aplicarlo en lesiones agudas. Hay lesiones o pacientes que merece la pena o no, pues no es lo mismo que se rompa un músculo, un deportista de altísimo nivel, que un aficionado que juega el fin de semana. Entonces, probablemente una persona normal no tiene prisa, ¿no?, por recuperarse ese músculo, pero que un delantero centro de un equipo de fútbol pierda o no 2 partidos es muy importante. Bueno. Y esto puede generar muchas pérdidas económicas, derechos de imagen, etcétera, etcétera. Que no es el tema. Pero la implicación social es muy importante. La implicación es muy importante a muchos niveles. Entonces ahí aumentamos las indicaciones. En los deportistas, sobre todo cuanto más alto nivel, más
lo indicamos más a menudo que en la población normal. Sí. La segunda es cuando estamos operando y queremos curar algo que necesita una cirugía y queremos que se complique menos, que se inflame menos, que se cicatrice antes. Entonces nosotros, en nuestro equipo, siempre que hacemos un tratamiento quirúrgico por cirugía abierta, siempre lo utilizamos. Ya por defecto. Por defecto. Lo mismo que se utilizan antibióticos, nosotros utilizamos el PRP porque queremos asegurarnos menos inflamación y mejor reparación. Y finalmente están las enfermedades degenerativas y el ejemplo básico es la artrosis. Cuando hay un deterioro de una articulación donde el poder de catabolismo, o sea, de estropearse un tejido, supera a lo que puede el cuerpo reponer, Claro. entonces ahí es donde si estimulamos todas las células de esa articulación, igual equilibramos y frenamos el avance de esa degeneración. No pretendemos curarla o ni rejuvenecerla. Claro, porque esa degeneración no es regresiva. En este momento todavía no podemos decir. Yo creo que en los próximos años se empezará a ver que lo que decimos hoy que no, puede ser que igual sí. Pero hoy tenemos que seguir diciendo que no. Pero lo que sí lo podemos es frenar el avance y que esa evolución sea más lenta y retrasemos la indicación de una prótesis de una articulación. Bien, uno de los peros que se comentan en relación a la mayor o menor efectividad de la medicina regenerativa, y no sé si este concepto puede aplicarse también a los PRP, es que normalmente funciona, pero que es muy lenta en ofrecer resultados. ¿Esto ocurre también con los PRP? Depende de la patología. Por ejemplo, en una lesión aguda, un hueso que se rompe y que tiene que hacer un callo óseo, queremos que acortar esos tiempos. Acortar los tiempos no quiere decir que en una semana se haya curado. Si algo tarda 2 meses en curarse, podemos disminuir un poco. Pero no es una terapia de efecto inmediato. No es como tengo una inflamación, me tomo un antiinflamatorio, o me duele la cabeza, me tomo un paracetamol y se me va el dolor. No, estamos regenerando un tejido. Lo podemos comparar a echar abono a una planta. Echamos abono a una planta y al día siguiente la planta está igual. Pero los resultados se van viendo poco Podemos a poco. Acelerar el metabolismo hasta cierto punto. Eso es. Claro, que no hemos llegado todavía a esa situación a la que ahora se refería el doctor Sánchez. Bien, existen evidentemente protocolos de aplicaciones. ¿Cuáles son los más habituales? Pues sí, a ver, al final un PRP no deja de ser un medicamento. Es un medicamento de uso humano y que proviene de nuestra sangre. Y como todos los medicamentos, hay unos protocolos de aplicación. Si comparamos a las vacunas del COVID, cuando empezamos con las vacunas, no sabíamos si había que repetir una dosis, luego 3, luego 4. Y luego ya, según hemos visto los resultados, ya hemos conocido los protocolos ideales. Con el PRP, en el inicio, al principio, al finales del año 2000 y durante el 2001, empezamos a trabajar en ovejas. Y estuvimos varios años, muchos años, todos los fines de semana operando ovejas para ver cómo funcionaban los PRPs en las diferentes lesiones y qué protocolos eran los buenos. Y esos son los que empezamos a aplicar en los pacientes. Bueno, eso hizo nuestra escuela, pero en otros países, en otros sitios, cuando oyeron hablar del PRP, no todos seguimos los mismos protocolos y como cualquier medicamento, los resultados son diferentes. Muy bien, entonces, claro, llegados a este punto, la duda puede estar en qué protocolo aplicar en función, por ejemplo, de la patología de cada paciente, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Y cómo resuelven ustedes el tema? Discutiendo. Discutiendo. Para eso, amigablemente. Sí, discutiendo, vamos, cambiando impresiones. Sí. Que para eso son los congresos como el de hoy, en el que vamos a cambiar nuestra experiencia, intercambiar experiencias. Y bueno, y hay algo que tenemos que acostumbrarnos con los tratamientos novedosos los médicos, que es que pongamos todo nuestro conocimiento y el resultado de nuestros pacientes en común, para que podamos comparar resultados de un protocolo de otro en tiempo real. Es muy difícil coordinar todo eso. Yo lo intento y lo seguimos intentando, y ahora lanzamos en Vitoria una nueva iniciativa de intentar hacer como una comunidad de usuarios de PRP para que pongamos en común toda la experiencia permanentemente y poder sacar conclusiones pronto. Bueno, pues esa discusión que va a acontecer en unos minutos va a ser realmente interesante. Vamos, para no perdérsela, estaremos allí, doctor Sánchez. Bueno, un poco, antes de concluir, un poco lo apuntábamos hace unos minutos, hemos hablado de
las controversias que existen sobre los PRP, sobre las formulaciones, diferentes formulaciones, los protocolos, en fin, ahora lo acaba de comentar el doctor Sánchez, y también hacíamos un breve apunte sobre, claro, todo esto, todo este proceso, al final repercute en la respuesta que va a dar el paciente a ese tratamiento. Ahí también hay opiniones divergentes, ¿no? Claro, un paciente que no le ha funcionado su tratamiento, claro, pues no le ha servido. No le ha servido, pero le pregunto, en ese caso hipotético de un paciente que se ha sometido a un tratamiento con PRP que no le ha funcionado, esto puede, es una pregunta que quizás se hagan muchas personas, ¿puede generar algún tipo de efecto secundario no deseado al paciente? No, para nada, no. Es como tener efectos secundarios con tu misma sangre. No, efectos secundarios no hay. El peor efecto secundario es el que no funcione. Dejo aparte el efecto secundario de cualquier pinchazo que se puede infectar, que eso no tiene nada que ver con el PRP. El efecto más frecuente, que es entre un 15 y un 20%, es que no te funcione el tratamiento. Bien. Y entonces estamos trabajando, que no se puede hacer habitualmente, hay que pedir permiso a la Agencia Española de Medicamentos, y ahora lanzamos un ensayo clínico en utilizar plasma de pacientes que sabemos que les ha respondido muy bien, y volver a aplicar a pacientes al que no les ha funcionado su plasma, para ver si plasma de pacientes jóvenes respondedores podemos curar a pacientes ancianos. ¿Y este procedimiento, pregunto, no puede generar incompatibilidades? No, porque los famosos grupos sanguíneos, el RH positivo, negativo, no está en las plaquetas. No está en las plaquetas. Las plaquetas son compatibles en todas las personas. Bien, ¿un paciente puede someterse a varias, digamos, sesiones de plasma rico en plaquetas? ¿Hay un límite? No, tampoco. Lo que no debe sobreestimular una lesión. Entonces, en una enfermedad degenerativa, volvemos a coger el caso de una artrosis, se aplica una tanda de tratamiento, ves el resultado, mejora, vuelve a empeorar el paciente, se puede volver a repetir. Al final lo que queremos mantener es una articulación que no se deteriore más. Entonces, periódicamente hay que aplicar el tratamiento. Una cuestión más antes de abordar el tema, digamos, del contexto del propio Congreso de SETRADE. ¿Estos tratamientos están fuera del ámbito de la Seguridad Social? Pues ahí hay controversia también. También. Porque hay unas comunidades en que... Es la entrevista más controvertida de todas, la suya, ¿eh? Es verdad, sí. Hay unas comunidades donde se utiliza en la medicina pública y otras en que no. Hay hospitales donde el gerente prohíbe estos tratamientos y hay otros en el que los dejan hacer. Es una decisión del propio gerente. En algunas comunidades sí. En algunas comunidades sí. Y hay médicos a los que se les prohíbe utilizarlo, aunque ellos estén convencidos que lo deben hacer. Es un poco criterio discrecional de cada hospital, digámoslo así. Como hay artículos científicos que dicen que no sirve y artículos que dicen que sirve mucho, cada uno coge el que quiere. Y pregunto, claro, es que cada vez surgen nuevas preguntas, nuevos interrogantes. ¿No será a veces, o no puede ser en ocasiones, que se desestime el uso de PRP en según qué tipos de hospitales por decisión del gerente, pregunto, por el coste que supone? ¿Es una terapia de alto coste o no? No sé. No, es mucho más barato utilizar un PRP en una artrosis que ponerte una prótesis de rodilla. Yo creo que hay un motivo, que es el que es muy difícil de saber qué recursos van a necesitar para aplicar este tratamiento. Si ahora lo administraría la Seguridad Social al paciente que lo pida, nadie se operaría sin probarlo antes. Entonces, ¿qué repercusión va a tener en la asistencia sanitaria del día a día? Es imposible de saberlo. Bueno, pero si la intervención quirúrgica estadísticamente supone un coste más elevado que un tratamiento con PRP, eso es un ahorro, es un factor que económicamente favorece a la sanidad pública. Muy probablemente favorecería muchísimo, pero vamos a coger la artrosis. Una prótesis de rodilla se conoce cuántos van a ir bien, cuántos van a ir mal, cuántos años va a durar de media y qué personal necesito para poner una prótesis de rodilla. Si ahora ponemos una unidad de terapia de PRP para la artrosis de rodilla en un hospital grande,
como yo que sé, cualquiera. Sí, sí, sí. ¿Cuántas enfermeras necesito? ¿Cuántos pacientes vamos a tratar? ¿Qué médicos lo van a aplicar? Organizar todo eso es complejo, Claro, claro. Doctor Miquel Sánchez, por último, vamos a pedirle un comentario de su asistencia, de su presencia en este congreso. ¿Cómo lo valora usted, no solamente en cuanto al tema de la medicina regenerativa, a todos los contenidos que se están abordando, cómo valora usted, qué valoración hace del desarrollo de este congreso? Hombre, siempre la SETRADE hace congresos muy bonitos porque la gente que los organiza son gente muy implicada. Organizar un congreso es francamente duro y difícil de hacer. Entonces, cuando alguien lo hace, ponen todo su interés, como en este caso, y los temas son muy bonitos. Estamos dedicados a la traumatología del deporte, en este caso, son temas muy interesantes a nivel de lesiones deportivas, de cómo se recuperan, y aprendemos mucho unos de otros. Pues nada, doctor, ha sido un placer. Conocemos ya algo más de la medicina regenerativa y, vuelvo a repetir, estaremos presentes en ese debate, en esa mesa redonda, en esa discusión amigable sobre el futuro de los PRP, que, por cierto, y ahora sí que ya es la última pregunta, cara a ese futuro, a lo que vendrá en relación al PRP, usted, a nivel incluso profesional suyo, que lleva ya unos cuantos años, me decía antes, con el tema, ¿qué expectativas tiene? ¿Hacia dónde cree que se va a orientar no tan solo la investigación, sino la aplicación futura de los PRP? A ver, yo creo que los PRPs, igual no el procedimiento actual, sí, va a ser un procedimiento de rutina en la cirugía ortopédica, sin ninguna duda. Lo que pasa es que estamos en los inicios. Hoy muchas ponencias eran sobre el ligamento cruzado anterior, por ejemplo, sí, y el primer artículo se publicó hace 120 y tantos años, y seguimos discutiendo de eso. Entonces, estamos en los inicios sobre algo que es la biología celular, que es imposible de saber, es soñar. Bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Claro, hemos visto que ha habido un asteroides que ha traído biomoléculas dentro, o sea que hay vida por ahí fuera, no sé si vida inteligente, pero que hay las mismas moléculas que formaron las células del planeta Tierra. O sea que todo esto es un misterio muy bonito. Pues doctor Sánchez, muchísimas gracias y muchos éxitos en esa mesa redonda. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.